Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Script, el programa de cine, series y la vida misma. Voy con la recomendación de hoy, es El Estudio y está en Apple TV, que ya sé que no tenéis Apple TV porque me lo decís siempre, pero podéis daros de alta un mes, os vais a casa de una amiga, compartís, veis The Studio, Severance, Separación y A Muerte, que la voy a recomendar la semana que viene. The Studio es una sátira, una comedia loquísima de Seth Rogen, protagonizada y creada por él, en la que habla de un ejecutivo de un estudio hoy en día que tiene que hacer películas, ganar pasta y, si es posible, meter a un gran director dentro y llegar a los Oscar. Es divertidísima y no tiene un gran argumento. Cada capítulo coge a un director, por ejemplo, Scorsese, y Scorsese hace de sí mismo intentando vender una película al estilo Scorsese, intensísima, 200 millones, y pasa la de San Quintín. Otro, Ron Howard. Ron Howard también acaba a trompadas en unas secuencias realmente increíbles. Otro tema que me encanta, se parten de risa con los directores que todo lo quieren hacer con plano secuencia, que como todos sabemos el plano secuencia gusta muchísimo más a los directores que lo hacen que a los espectadores que lo vemos. Y así. Hay unos cameos maravillosos, Bryan Cranston, Charlize Theron, Olivia Wilde, en fin, Paul Dano haciendo de Paul Dano, como siempre, de psicópatas. Entonces es una comedia bastante locker para cinéfilos, porque evidentemente te tiene que encantar el Star System y reírte de esa picadora de carne que es Hollywood. Y ahora vamos ya con la script. Tenemos a dos jóvenes intérpretes, que son Álvaro Rico y Susana Abaitua, que vienen a hablarnos de su vida y, ojo, de los perros, porque yo creo que vamos a abrir una nueva sección en la script que sea perros y gatos. Como siempre, la script la podéis ver en todas las plataformas y escuchar también, pero solo en Podimo, sin publicidad. Así que arrancamos. En 20 años habrá más de 4 millones de personas que merecen una muerte digna. ¿Qué propone usted? Yo soy un observador. Yo observo e informo. Esos cretinos son creyentes. La vida es sagrada, por mucho que esté en ruinas. Filosofar es aprender a morir. Bobadas. Lo que se aprende es ayudar a los vivos a morir. Pues ya tenemos por aquí a Álvaro Rico. ¿Qué tal, Álvaro? Muy bien. Que esta semana ha estrenado en Netflix El Jardinero, pero la verdad es que siempre es una ocasión de volvernos a ver. Pues sí. Justo ahí lo estábamos hablando fuera. Sí. Digo, oye, qué bien. Sí, hace 2 años. Al menos estrenar es para reencontrarnos también, ¿no? Y charlar un rato. Exactamente. Ponernos un poco al día de cómo va la vida. Que llega Álvaro y le digo, ¿quieres agua? No. Y dice, sí. ¿Quieres una Coca-Cola? No, no tomes Coca-Cola. O sea, que eres un come yogures. No, ¿qué es un come yogures? Bueno, no sé eso es qué lo es que eso. dicen. En mi época se llamaba come yogures a la gente que se cuidaba. Sí, sí me cuido. Entonces sí, soy un come yogures totalmente. Sí, me gusta, no sé, hago mucho deporte, me gusta cuidarme, soy de esos... Y comes bien, haces bien. Sí, además, pero fíjate que es verdad que tengo una manía, y no es muy buena, y a veces cuando lo hablo yo con mi psicóloga y mis cosas, porque me sale esta cosa como de mandar a los demás el hacerlo bien. Como te he hecho a ti. Que te Claro, he dicho, has estado muy madre ahí. Sí, no tomes Coca-Cola, no sé qué. Y realmente digo, oye, tampoco me has preguntado si, ¿me entiendes? Si quieres un consejo, o si efectivamente, ¿no? Mal hecho por mi parte. Sí, sí, es verdad, me sale esa vena. Bueno, cuéntame qué tal, es que porque presentas El Jardinero, que es una serie que coprotagonizas con Cecilia Suárez. Es un thriller en el que me encanta porque tú tienes unos personajes que no son precisamente de galán. No. En la vida. No, realmente no. Ahora que lo pienso, no mucho. Este es un personaje, un thriller rodado en Pontevedra. En Pontevedra. Hicimos parte en Madrid, pero toda la historia realmente ocurre en Pontevedra.
y estuvimos como 2 meses largos en Pontevedra. Y todos son espacios naturales, que ha sido increíble rodar allí en Galicia. Bueno, que voy a contar, ¿no?, de Galicia. Pero ha sido una experiencia rodar en Pontevedra. Nos ha llovido lo más grande. María, ¿te puedes imaginar? Por eso está tan verde. Madre mía, o sea, creo que nos llovió pues no sé, si estuvimos 70 días, nos llovió 67. Que a la serie es verdad que a mí me apetecía mucho que lloviera. Entiendo que al equipo a los técnicos y al equipo de cámara, pues supongo que no hacía tanta gracia. Porque allí te cambia todo el rato. En un rato te llueve, sale el sol, sale una nube, te cambia la luz. O sea que locura. Es un rodaje muy loco, técnicamente. Hombre, yo creo que Galicia tiene una cosa espectacular a nivel visual. Hasta, ¿no? Si te vas con tu familia a pasar unos días a Galicia, siempre Galicia es un buen destino. Y se come muy bien. Dicen que Pontevedra está bonita cuando llueve, ¿eh? Pontevedra es una de las ciudades, espero no equivocarme, además ahora se ha hecho los Se han hecho Feroz. los Feroz porque estuvisteis leyendo las nominaciones. Me acuerdo que nos encontramos en el hotel. Pontevedra ha recibido un montón de premios porque es como una especie de ciudad prototipo de lo que se pretende hacer en las ciudades europeas, que todo es peatonal. Totalmente. Todo, o sea, no hay casi ni un coche y todo es como zona verde, todo... para vivir es maravilloso. Es una pionera en ciudad humana. Bueno, volvamos al jardinero. Cuéntanos un poco cómo entras en este proyecto, qué es el jardinero y cómo ha sido esa relación con Cecilia Suárez. Bueno, el jardinero, he tenido mucha suerte con el jardinero porque cuando el proyecto estaba como un poco en desarrollo, Netflix junto con DLO, con Miguel Sáez Carral, que es el creador de esta serie, según me cuentan, claro, me entero a posteriori, siempre estuvo mi nombre encima de la mesa. Miguel siempre tenía muy claro al presentar esta serie y al querer desarrollar esta serie, tenía como bastante claro que yo sería un buen candidato, por así decirlo, para hacer este personaje. Un personaje de Elmer que estás con el pelo rizado, que no tienes emociones, que yo decía, pero bueno, esto es que es un reto, ¿eh? Sí. Es un reto muy porque curioso. Puedes tirarte al otro lado del barranco. Absolutamente. O sea, a ver, como actor, yo creo que a uno le apetece que le presenten este tipo de personajes, porque al fin y al cabo son buenos personajes. Muy complejos, con muchos matices, en mucho donde buscar y donde profundizar, donde me alejaba mucho de Álvaro, que eso siempre me gusta, ¿no? Me apetecía además mucho, y el personaje creo que lo pedía, hacer una especie de transformación física. Además tenía el tiempo para poder hacerlo, que no siempre lo tienes, porque es lo que te digo, yo estuve en el proyecto casi en el desarrollo de esos guiones, o sea, como 8 meses antes de empezar a rodar, yo ya estaba en el proyecto. Entonces yo incluso iba recibiendo primeras versiones de guiones, iba cotejando incluso con Miguel qué cosas me inspiraban a mí o cómo me lo imaginaba yo. O sea, fue como ir creando a esta criatura con mucho tiempo, junto con mi coach, con mi gente, con mis directores. Y a nivel personal creo que era necesario buscarle una fisionomía muy determinada a este personaje. A este personaje que es un asesino, que no es spoiler porque empieza tal no cual. Es spoiler, o sea, sí. Es un chico que nace con una tara, y es que no tiene emociones hasta que empieza a tenerlas, ¿no? Y entonces su madre lo utiliza como asesino. Exacto. A sueldo. Esta es además, es muy interesante. Me cuesta mucho a veces explicar todo el jardinero porque me parece como enfrentarme a ¿sabes? A un saco bastante grande de muchas circunstancias. Porque efectivamente la serie empieza conociendo a un Elmer que realmente su background de esos 20 años que no conocemos de él es que debido a un accidente de tráfico se queda sin emociones. Que esto ya de por sí te marca un punto de partida bastante interesante y complejo al mismo tiempo, porque ¿cómo se hace a un tipo sin emociones? Sí, además, los actores que siempre volcamos todo como en las emociones y nos movemos en los conflictos y en las pasiones y nos vamos a los extremos. Y aquí era como si borrásemos el lienzo completamente, como si nos fuésemos como para atrás. Entonces me apoyé mucho. Hay una enfermedad que es lo que más se asemeja a lo que le pasa a Elmer, que se llama la lexitimia. Y la lexitimia es
el no poder, que existen personas, esto es real, el no poder describir o poner nombre a las emociones que están pasando. Es decir, tú tienes unas reacciones físicas en tu cuerpo porque te pasan esa cosa que llamamos alegría o miedo o nervios, Sí. pero la persona no sabe identificarlas, ni poner nombre, ni describirlas. Eso es lo que más se nos acercaba a lo que el Elmer y lo que el creador estaba proponiendo. O sea, que era no tener emociones, la incapacidad de sentir emociones. Y eso me llevaba a un mundo, o siempre he tenido claro que me llevaba a un mundo más cercano a lo Asperger Sí, que a otra cosa. Desde luego, no era hacer a un chico normativo. totalmente. Y de hecho este mundo, luego entraba el mundo de las plantas, de la vegetación. Yo me reía mucho porque hay un punto cuando ya empiezas a bucear Porque tanto. soy Cecilia y tú Tenemos un vivero, que es como el negocio familiar, y Elmer es un erudito y un genio en crear lugares paisajísticos. Que esto además es muy llamativo porque hasta en las personas autistas también son muy inteligentes, suelen ser muy inteligentes, suelen ser con una, ¿cómo se dice?, una capacidad intelectual muy alta. Y esto es un poco en lo que yo me he agarrado a Elmer. Y Elmer, posiblemente al inicio de la serie, parece más planta que humano. Persona, sí. Había algo muy interesante y todo esto que se cuenta así como intento en poco tiempo. Sí, porque claro, tampoco puedes destriparla. Pero ha sido un reto y he tenido siempre mucho miedo de irme a hacer algo, a hacer una especie de cliché, que era lo sencillo. O sea, yo huía de esta cosa de hagamos de un loquito. No. Es que no va de esto. Tiene que ser mucho más profundo y de hecho me parecía mucho más interesante explorar en personas que tienen esas ciertas complejidades o que se encuentran solas por muchos motivos. Esto es lo que le pasa a Elmer. Es un niño encerrado en un cuerpo de 28 años. No, eso es muy interesante. Cuéntame cuál es tu relación profesional con Cecilia Suárez. O sea, ¿cómo os encontráis? ¿Cómo habéis trabajado juntos? ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué es lo que aprendes tú de Cecilia? ¿Cómo es ella como actriz? ¿No? Porque en vuestro trabajo uno utiliza a la persona que tiene enfrente como instrumento de trabajo también. Además, yo he dicho varias veces en este proyecto, sobre todo en este proyecto, que Elmer es un poco la construcción del personaje de Cecilia, que es su madre, y también de Catalina Sopelana, que es Violeta, que es esa historia de amor que va a surgir dentro de la historia. Bueno, con Cecilia pasan varias cosas. Con Cecilia, yo no la conocía personalmente, o sea, miento, nos hemos visto en millones de fiestas, Cecilia y yo, fiestas de cumpleaños, porque Manolo Caro es un poco nuestro nexo de unión. Entonces, trabajaste en Sagrada Familia. Sí, que trabajé en Sagrada Familia con él y luego Manolo es parte de mi día a día y de mi familia aquí en Madrid a nivel personal, fuera de trabajo. Pues, o sea, que sois tenemos una unión de amistad. O sea, tú que vienes de Puebla de Montalbán y ellos de México. Y él de Guadalajara, creo, de México. Y tenéis, habéis creado un territorio. Sí, hemos creado ahí una especie de territorio de amistad junto con otras personas y que nada tienen que ver con la profesión, pero sí hemos creado un núcleo ahí de amistad muy, muy bonito. Fuera, ya te digo, fuera de trabajo. Entonces, Cecilia y Manolo, que son como hermanos, pues es así muy curioso porque decía Cecilia en una entrevista, dice, éramos como perros o algo así, dijo. Dice esto de que siempre te encuentras, pero nos saludábamos, esta cosa que tenemos los actores a veces, de que nos saludábamos así, pero nunca entablábamos una conversación tranquila, porque siempre nos encontrábamos en fiestas o de cumpleaños. En las presentaciones. Absolutamente. Y fue a raíz del jardinero de este proyecto en el que nos encontramos. Más, ya para trabajar y a nivel profesional. A nivel profesional, ¿qué te voy a contar de Cecilia? Es una absoluta máster de esto. Ya me habían hablado mucho, y por Manolo también, de Cecilia. Cecilia es una tipa, a mí me gusta mucho porque es una tipa muy profesional en todos los sentidos. Esta tonterías en el set, pocas, ¿sabes? Con Cecilia Suárez. Además ella tiene ese carácter en el buen sentido de alguna manera de imponer un territorio de trabajo, de buen trabajo, de buena escucha, de estar concentrada en la energía en el trabajo, de no estar despistada con qué sé yo qué cosas. Entonces te mete en ese contexto y en ese entorno. Y eso a nivel como actor, o yo siendo más joven, que puedo tener más facilidad a veces para
salirme de lo que estamos haciendo era muy bueno para mí. Y la historia en todo esto es que se mezclaba ya con lo personal, porque Cecilia y yo a día de hoy además... espero que no la moleste, pero se ha vuelto especie de madre también. Bueno, aquí en Madrid, cuando no tengo a la mía real. Y entonces ya te digo, ella conoce a mi familia, conoce mi entorno, yo conozco a su hijo, estamos todo el rato juntos, o sea que un poco el jardinero nos unió profesionalmente y de ahí ha surgido una amistad personal muy bonita. ¿Y cómo ves tú ahora, un poco en perspectiva, es que casi se van a cumplir 10 años de que tú entras así masivamente en el mundo del audiovisual? ¿Cómo echas la vista atrás y no sé si Velvet Collection fue el 17, Élite después, luego o sea, lo tuyo ha sido una carrera muy mantenida en el tiempo. No sé, un poco ahora lo ves y dices, ostras, ¿qué has hecho bien? ¿Qué has hecho bien? Buena pregunta, ¿eh? Fíjate, yo al menos tengo esta cosa de que a veces estamos todo el rato revisando qué hemos hecho mal, no qué hemos hecho bien, ¿eh? Estoy aprendiendo a hablarme seguramente mejor a mí mismo y de alguna manera, a verme positivamente ante los logros que hemos conseguido o en la persona que nos hemos convertido. Bueno, pienso, de lo que me quedo con todo esto al final es que cuando un día me dio por venirme a Madrid muy jovencito, estudiar arte dramático, entrar en la RESAD y todo esto, al final yo lo que quería ser y lo que quiero seguir siendo es un actor que desarrolla su carrera de la mejor manera posible, con la mayor honestidad posible, que seguramente que ha habido momentos, pues yo no sé, que habré estado más o menos acertado, que habré hecho personajes más o menos... ¿Y tú eres buen en el set de rodaje? ¿Eres un actor fácil o eres muy torturado? O sea, eres fácil, porque también eso también tiene que ver con las carreras, ¿no? La gente que se fluye, por ejemplo, ¿no? Que es flexible con las cosas que van pasando. Sí, yo creo que en ese aspecto que te refieres de las cosas que van ocurriendo en el set, yo creo que sí soy un tipo bastante fácil. Claro, que se entiende como fácil, ¿no? Aquí entramos también en un melón. Sí me considero un tipo que intenta... Un tipo fácil para con el equipo. Siempre he entendido esto como una creación que es co-creación, junto con el director, con mis compañeros, con el equipo técnico. Nunca he sido muy individualista en eso. Sí es verdad que soy un tipo muy metódico y en cierto punto perfeccionista, y esto me hace de alguna manera luchar contra la mediocridad. De alguna manera. ¿Y has sufrido? O sea, porque tú te has incorporado a una... es que habría el programa Recomendando de Estudio, que es una comedia de Apple TV, que habla, es una parodia de Seth Rogen sobre cómo la industria de Hollywood es una picadora de carne, ¿no? Y cómo se sobrevive. Bueno, es una cosa, es muy cínica, muy divertida, pero tú has sobrevivido bien en esta industria, en la que hay mucha gente que se va por los lados. Aparentemente sí, yo creo. Sí, no pero lo bueno, sé, no lo sé. Luego, ¿no? En casa también uno da más vueltas y revisa sus cosas y seguramente yo sea más inseguro de lo que proyecto. Seguramente, como todos, ¿eh? Al final venimos aquí, hacemos esta entrevista, claro. estamos bien, estamos con energía y luego uno... Seguramente me marche de aquí y uno en el coche revisa qué he dicho, qué no he dicho. ¿Por qué me enrollo tanto? ¿Por qué me voy por no sé qué? Si me ha preguntado. Esto me pasa constantemente y supongo que nos pasa a todos. En cualquier tipo de circunstancia de trabajo. Si he sobrevivido bien, pues... Hombre, yo creo que estando hoy aquí y charlando del jardinero y de este estreno, pues supongo que es una buena noticia. Supongo que sí. Supongo que habré hecho yo también... el trabajo oportuno para poder conseguirlo y junto al equipo que ha estado conmigo en los últimos años. Bueno, es que el otro día estuvo Kim Gutiérrez y que ha cumplido 44 años, que empezó muy joven en las series catalanas como a los 14 y decía, estoy contento porque he llegado aquí sereno. Claro, sereno, qué bueno. Sereno.
No desquiciado. Claro, porque es un mundo que yo creo que aunque es como muy refulgente, es un mundo complicado sí lo es. manejar esos egos. Y entonces yo creo que sí que, o sea, tú avanzas y das la sensación de serenidad que evidentemente luego tendrás tus satanes. Bueno, yo si en algo tengo que dar las gracias. Para empezar, seguramente no soy el mismo tipo que hace 10 años, cuando estrené Élite, eso seguro. Eso también he aprendido, o sea, uno no nace aprendido, nunca mejor dicho, y me reitero. O sea, he ido aprendiendo, he ido observando la vida que tengo alrededor y también he ido tomando decisiones de quién quiero ser en la vida. ¿Y en qué persona me quiero convertir? Habré hecho cosas de las que no estoy contento, no estoy orgulloso, pero sí tengo la posibilidad de decir, bueno, ¿quién quiero ser a partir de ahora? Tiene que ver mucho con la educación. Creo que en mi casa se respira siempre, en mi casa, en el pueblo, se respira siempre un ambiente de absoluta normalidad y seguramente un ambiente que nada tiene que ver con el que yo me muevo aquí en Madrid diariamente o cuando estoy en un set de rodaje. Las conversaciones son otras, las preocupaciones en el pueblo son otras. Eso creo que ayuda de alguna manera. También a la gente que he ido construyendo aquí en Madrid, no sé, mi familia, mi pareja, mi entorno. Creo que si algo he hecho bien es que yo he impuesto de alguna manera la narrativa hacia el exterior de cómo quiero que se me vea a mí y mi vida personal. Eso me parecía a mí una línea roja. Y no sé, bueno, no sé qué más contarte. No, hay una cosa que me parece muy interesante de que tú te has formado en la RESAT, que es como la gran escuela de teatro también, o sea, de interpretación. Yo vengo del teatro, de hecho. Siempre lo reivindico de alguna manera. No sé si es una reivindicación, pero sí es una realidad. Es una realidad. O sea, yo vengo del teatro. Es lo que he hecho durante toda mi infancia, mi adolescencia, cuando llegué a Madrid, la RESAT. ¿Y acabaste la RESAT? Sí, estudié en la RESAT. O sea, tú que... De hecho, yo, perdón María, recuerdo que mi gran fantasía cuando estaba en la RESAT no era hacer una serie de televisión o una película, era llegar a hacer una función de teatro en el Español o en el CDN. Esto es lo que yo con 18 años veía como una especie de cima. ¿Sabes? Estar con Sanzol, con este tipo de directores, era lo que en la escuela era visto como una especie de reputación, no sé cómo llamarlo. Luego el mundo de la televisión y que te voy a contar ya con Élite y demás, entra en mi vida y todo eso da un vuelco y te pone en un lugar maravilloso. Pero hay algo en mis entrañas que tienen que ver con lo teatral. Bueno, eso es. Luego va a venir Susana Abaitua, que también es una actriz que ha hecho todos esos giros. Uh-huh. Y entonces tú notas que cómo te ven, cómo te perciben tus compañeros de la RESAT, cómo te ven. ¿Tú crees que te apetece ahora mismo? ¿Tienes también ese horizonte o ese deseo de decir me gustaría hacer una función? Me encantaría. Hice una función ya. De alguna manera coqueteé, me iba a decir. Hice una función con Nacho Fresneda hace como 2-3 años ya, yo creo, que se llamaba Dribbling, de Ignasi Vidal. Y estuvimos un mes en Madrid y luego estuvimos haciendo varios teatros, hicimos como gira en unos meses. Y fue una especie de alguna manera como de recapitular, ¿no? De volver a encontrarme con el escenario. De hecho, muchas veces noto que es necesario para mí como actor, fíjate, porque me pone en un lugar de absolutamente fuera de confort. He tenido un proceso un poco teatral con Elmer. Yo creo que por eso he tenido la oportunidad de poder realmente hacer esa transformación. Esa cosa de cuando vemos actores que realmente dices, wow, es casi como un milagro, que es porque parece otro ser humano. Sí. No quiere decir que yo lo haya conseguido, válgame Dios, me alejo de esa comparación, pero sí que ha estado en mi horizonte hacer esa especie teatral en Elmer de construir eso, porque el mundo de la televisión y del cine, hoy puedo entrar en un proyecto, ruedo en 2 meses, hay unos tiempos muy cortos, con un resultado muy rápido, ruedas 5 secuencias en el mismo día, con suerte, si no más, y el teatro tiene otra respiración, tiene otro código. Y yo noto realmente cómo de alguna manera salgo reforzado interpretativamente cuando paso por una inmersión teatral.
Bueno, eso es tener como varias agarraderas, ¿no? Profesionales y no estar metido en el túnel ese como un túnel supersónico, que es verdad que por lo menos es la percepción que tenemos de las series. ¿Y a ti qué te apetecería hacer? O sea, ¿cómo te imaginas dentro de 10 años? ¿Qué te apetecería profesionalmente? Wow. Me apetece mucho hacer cine, que de alguna manera, bueno, ahora vengo de estrenar, no en cines, pero estuvimos en Málaga estrenando La buena suerte de Gracia Querejeta. ¿Que se estrenará en junio? Sí, exacto. ¿Y cómo ha sido la experiencia cinematográfica? Bueno, a mí me apetecía mucho hacer cine. Me sigue apeteciendo. Un poco por lo mismo, porque, bueno, no sé, seguramente porque hay algo romántico en hacer cine, sin devaluar, y menos yo, que vengo de hacer muchas series. Y que es verdad que ahora la diferencia entre hacer un proyecto en serie, un proyecto de cine, hay muy poca diferencia. Hay series con una calidad, bueno, claro, la mayoría, te diría, si no todas, bestiales. Se dan la mano ahora mismo hacer cine o series, al menos a nivel de lo que luego se ve. Pero no sé por qué hay algo romántico en construir una película. Llámame hippie. ¿Sí? No sé cómo. No, hippie. Pero hay algo, no sé, o cuando yo era más pequeño y me ponía las películas de Sorrentino, que soy un loco empedernido de Sorrentino. ¿Y a qué edad veías tú las películas de Sorrentino? Pues las vería ya con 11, 12, 13 años. Veía películas de Sorrentino. No sé cuándo, recuerdo ver La gran belleza. La gran belleza se estrenó en 2010, ¿puede ser? Sí, no o sea, sé. es de esa época. Claro, yo tenía, pues estamos en el 25, 15 años. 15 atrás. años. Sí, pues más o menos esa edad. Yo recuerdo ver La gran belleza y decir, con 75 años quiero hacer de Jean Gambardella. ¿Sabes? Claro, porque es como vuestra profesión es muy aspiracional, ¿no? O sea, siempre estás como, tú eres de los que siempre estás deseando. ¿Cómo se manejan esos tiempos? ¿Sabes? Hay cosas que dices, porque yo también tengo Trabajando la paciencia. ¿Y cómo se trabaja la paciencia? No lo sé, María. ¿Tú lo sabes? No. Es que no lo sé. Soy un tipo bastante impaciente. No sé, pues se trabaja levantándote cada día y cuando quieres esperar una respuesta y le das la brasa a tu equipo o al destino le das la brasa, pues no sé, tú mismo te dices, no está en tu mano tal vez, o está en tu mano lo que está en tu mano, en hacer una buena prueba o en ir desarrollando tu carrera y tu trabajo para que eso pueda ser de interés para directoras y directores con los que me gustaría currar, pero es como una maquinaria que nunca para. Yo recuerdo en Málaga, fuera de La buena suerte, vi también Los Tortugas, sí, Los Tortugas de Belén Funes. Claro, yo salí de la sala de cine. Si fuese solo espectador, bueno, salía maravillado, lógicamente. Y como actor dije, ¿cuál es el próximo proyecto de esta directora? ¿Y tú eres de los que te llamas a la gente? No mucho. Soy vergonzoso en este aspecto. ¿Eres vergonzoso? Bueno, más de una vez me han dicho, he podido conversar con directores o directoras que conocemos todos y que a todos nos gustaría trabajar con ellos, o incluso que me han podido escribir para felicitarme por alguna cosa, y he ido como corriendo a contárselo a, pues no sé, a mi equipo, a mi manager y tal, y decir, pues, ¿por qué no os echáis un café? Eso puede ser interesante. Claro. Morirme de vergüenza. Así a veces de tonto soy, ¿eh? Sí, porque todo el rato estoy pensando... Es como que... O sea, ¿cuál es el enemigo de esta profesión? Que estás continuamente tú en el centro, quizá es una... Seguramente lo que estoy hablando ahora y lo que estoy diciendo es egocéntrico por mi parte, porque el liberarme de esa cosa individualista de pensar en mí o de pensar qué va a pensar el otro, que muchas veces no existe, te coloca realmente en un punto de humildad real y de poder entablar cualquier tipo de relación, sea laboral o no, con quien sea. Y sin embargo, como tú te estás poniendo como el protagonista, tú mismo te haces... Yo mismo parece que hago esas acciones para hacerme entender mi humildad. Y no hay mayor humildad que ¿entiendes? Como que tomarlo desde la autenticidad real. Pero esto...
Esto dicho así es complejo. Bueno, yo mismo sí, también me lo un planteo. poco, claro, es muy como una duda existencial. No, el caso es que yo sí que tengo la sensación de que eres una persona que tienes los pies en la tierra, que en la última entrevista que hicimos en el 22 decías eso, que eras eres vienes de una familia de clase media, con un abuelo que cultivaba melocotones. ¿Qué tal va eso? Sigue, hay bueno, el abuelo ya no está. Bueno. El abuelo ya no está, lógicamente. Y pues como pasa todo ya en la vida moderna, van, pero ya no va como antes, María. Porque... O sea, tu padre y tu madre tienen todavía... Sí, o sea, la finca está y está, bueno, pues no sé cómo lo harán ahora, la verdad, porque no estoy muy al tanto, pero sé que como que cada año lo cultiva uno de los hijos, o sea, uno de mi madre, mi tío y mi o sea, hay una tío. Rotación con los... Creo que hay una rotación, creo que sí, ¿eh? No sabría decirte de 100%, pero... Bueno, pero ese tener los pies en la tierra... Se mantiene. Pero bueno, yo creo que... ¿Y a tus padres? Como yo vi esos melocotones cuando yo era pequeño, pues supongo que no es lo mismo que ahora. Porque necesitan mucho cuidado y... ¿Ah, sí? Sí, cualquier fruto, te diría. Bueno, es que esa parte me fascina. Y luego me parece muy interesante, cuando vuelves al pueblo, ¿es un sitio raro para ti porque te miran raro? ¿O tú tienes un núcleo de gente, que imagino que en tu casa te dirán las cosas de la vida normales, pero tú has superado ya la situación de ser una estrella volviendo al pueblo? Buena pregunta. Bueno, es una buena pregunta también para los que me observan desde el pueblo. Para mí, yo intento que sí. Pero te mentiría si no te digo que se produce una especie de desconexión extraña, que ni yo mismo sabría definirte. Volver al pueblo ahora me vienen varias emociones. Claro, es que vosotros tenéis esa... Estoy ubicando eso, ¿eh? No, estoy en un momento claro. que no sabría responderte. Tal vez en 5 años o en 10 te responda. Ahora mismo me haces esta pregunta y estoy ubicando mi relación no con el pueblo entendido como con la gente, no voy ahí, porque la relación con la gente y con la gente que visita mi casa o que yo me encuentro allí en el pueblo tomándome un agua. Sí, porque no toma Coca-Cola. Iba a decir una cerveza, pero un agua. Ni siquiera un café. Pero no, es más una cuestión de las cosas que he vivido en mi pueblo, me fui, las cosas que se han perdido por el camino seguramente. Cómo me he visto yo también observado por la gente de allí o con la que pasaba las horas conmigo cuando teníamos 14 años. Bueno, es curioso. Sí. A veces reconozco que a veces, de hecho ahora pasa mucho tiempo sin ir al pueblo, porque por momentos he tenido muchas ganas de volver y por momentos he tenido rechazo. Claro, es que estar en la posición de ser observado, no solamente con una cámara, sino fuera de la cámara, eso yo imagino que eso es perturbador. Sí, y a veces triste. Yo he tenido a veces tristeza de no sentirme ubicado dentro de mi pueblo. Claro. Y ¿no? Al mismo tiempo dices, ¿qué narices ha pasado aquí? Pero bueno, ya te digo, hablo de cosas como muy... No sé... Pero es una reflexión interesante porque yo creo que esto le pasa a la gente que está muy expuesta, ¿no? Y que la mirada de fuera es muy admirativa y eso, claro, a veces no te llega a lo personal. Me dice Natalia que tenemos que ir terminando, pero yo antes tengo que hablar de tus perros, porque tu Instagram, evidentemente, no salen los melocotones de tu familia, que yo quisiera ver melocotones. Te puedo enseñar fotos. O sea, verdad que no tengo mucho en las redes, yo creo. Me parece fundamental hacer en la cosecha de julio voy a... Exactamente, un apoyo a los melocotones de La Mancha, pero hay una... No, es que yo soy muy perrera y entonces veo en tu Instagram una cantidad de perros que digo, no es posible que este muchacho haya tenido tantos perros y dónde viven y cómo son, porque el último que era un setter irlandés... Es mi perro de ahora, es tu mi perro, perra, vaya. Pero vamos a ver que has tenido hasta PPPs. ¿PPPs? ¿Qué es? Pues perros peligrosos, estos que tienen la mandíbula total. Bueno, ¿qué va? Bueno, no sé ni qué razas son PPPs, imagínate. O sea que tú eres perrero a muerte. A muerte. Mira,
ha habido momentos recientes, ¿eh? Siempre lo he dicho con la boca pequeña porque es mentira, pero he estado en casa y he dicho, tengo 4 meses que no tengo que rodar o que entro a rodar tal. Yo creo que voy a estudiar veterinaria. Me ha entrado eso por la cabeza, te lo juro. Yo me veo yéndome a una finca de caballos a curar al caballo. ¿Ah, Me sí? encantaría. Y soy muy perrero, muy perrero. Ahora tengo a mi perra, a Roma, que no para quieta. De hecho, hoy estaba haciendo una entrevista antes de venir aquí vía Zoom. Y claro, la perra ladrando porque quería salir al jardincito que tenemos, luego entrar, no sé qué. Me volvía loco. Y yo tendría más perros en casa, pero no me dejan. Hombre, lógico, Así. porque si no lo conviertes en una cuadra. Bueno, Álvaro, pues lo vamos a dejar aquí. Ya dentro de unas semanas hablaremos con Cecilia para que nos dé Cecilia Suárez Su punto de vista. A ver qué cuenta. Lo cual, pues siempre es maravilloso y además tengo muchas ganas de entrevistarla. Pero bueno, que vaya muy bien el jardinero. Muchas y ese gracias. camino lleno de incógnitas. Lleno de incógnitas, nunca mejor dicho, ¿eh? A ver qué pasa. Ojalá nos veamos, pues eso, en unos años y podamos... Cada 2 años. Cada 2 años. Estaría muy bien. Vamos a hacer un pacto aquí de cada Vamos 2 a hacer años... en la script. Cada 2 años en la script. Oye, a ver también que la script tiene su Bueno, camino pedregoso. Sí, bueno, pero es un buen aliciente de decir, De seguir- si cada 2 años hay que hacer entrevistas, esto tiene que continuar. Tiene que continuar. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Álvaro. Y nosotros pues seguimos en la script. Tenemos esa suerte de seguir vivas. Hasta luego. Gracias a ti, chao. En 20 años habrá más de 4 millones de personas que merecen una muerte digna. ¿Qué propone usted? Yo soy un observador. Yo observo e informo. Esos cretinos son creyentes. La vida es sagrada, por mucho que esté en ruinas. Filosofar es aprender a morir. Bobadas. Lo que se aprende es ayudar a los vivos a morir. Pues seguimos en la script y como siempre nos pasa, hay un cruce de invitados. Entonces ha ido Álvaro, ha aparecido Susana Abaitua. Muy bien, perfecto. ¡Toma! Que... y entonces pues casi hablamos toda la entrevista antes de la entrevista. Exactamente. O sea, de hecho, podrían haber grabado. Podríamos haber grabado porque... pero bueno, bienvenida a la script. Muchas gracias, tenía muchas ganas de venir. Oye, muchas gracias. Yo tenía muchas ganas de tenerte así cerca porque digo, nos da la sensación de que Susana es la mujer que lo hace todo. O sea, últimamente tienes plurimpleo. Sí, estoy contenta, la verdad. Sí, estos últimos 5 años de mi vida, en realidad he vivido dentro de la profesión y aprovechándolo muy bien, muy contenta. Bueno, sí. eso, eso es una cosa maravillosa que pasa en y la que vida. va y viene. O sea, siendo muy consciente de eso también. ¿Tú eres muy consciente de que va y viene la ola? Sí, mucho. Sí. Yo al final llevo trabajando desde los 16, 17 años y he sido hormiguita. O sea, no he sido una persona que de repente le haya salido algo, lo ha reventado y no para, sino poco a poco. Entonces, como mucha conciencia de, aparte de saber cómo está el panorama y la de paro que hay, la de gente que no trabaja Sí. en nuestra profesión, en mi caso ser muy consciente de la suerte que tengo, pero que la gente también en algún momento se puede cansar de verte. Esto ahora me está obsesionando un poco. Bueno, eso le ha pasado muchas veces. O sea, que incluso Sí. yo me acuerdo una vez que Antonio de la Torre nos dijo, la culpa la tenéis los periodistas que estáis diciendo que estoy en todo. Y, Mira, entonces- María. y era como, pues a lo mejor también generamos... pero bueno, a mí me parece que lo de trabajar mucho es una cosa buena. Decía Victoria Luengo, que también ha estado esta temporada mucho teatro, Sí. prima facie, mucho teatro, mucho todo. Decía que en las épocas de mucho trabajo se trata como un atleta y que hace como una especie de vida zen. ¿Tú también? Más, o sea, sí, sobre todo con el teatro, que ahora estaba haciendo teatro, y hay un punto de tener que cuidarte, tener que cuidar la cabeza y la velocidad mental, sobre todo. ¿Y cómo se hace eso? Pues no saliendo de fiesta, no. Y como muy obsesiva por dormir. Me ha pasado sobre todo, te digo, en el teatro. Estaba haciendo Nerium Park en el Matadero y teníamos un texto que era como un monólogo a 2 voces, 2 personajes, todo el rato cortándose.
Y hay un punto cuando estás cansado, cuando te duele la cabeza, cuando no has dormido bien, incluso si has tenido una noche de pesadilla, que tampoco es tu culpa, que no estás tan rápida. Entonces sí que tienes como que... Hay un punto de atleta en ese sentido y otro punto también que a mí me pasa mucho, sobre todo en este tiempo, que es donde yo tengo que encontrar, en mi caso, el equilibrio, que es el abandonar, centrarte solo en el trabajo. Es como... O sea, la película, por ejemplo, de Todo lo que no sé, había algo yo avisé, yo dejé mi vida y dije, lo siento, pero voy a estar en esto. Y hay un punto que ahora vuelvo a Madrid, que llevo rodando casi 5 años fuera, porque me han salido proyectos fuera, o sea, dentro de España, pero me refiero fuera de Madrid. Es decir, ¿cuál es mi vida aquí? O sea, esto es lo que más me... O sea, ¿cuál es tu vida en el sentido de que piensas que o sea, a mí a veces cuando trabajo demasiado me da la sensación de que solamente vivo para trabajar y eso me da rabia. Tú, eso de cuál es mi vida aquí, ¿lo quieres decir porque te sientes desubicada? Sí, no tengo rutina aquí, no tengo... Tengo mis amigas, mis pilares, que son, aunque esté 3 años o ellas 4 años fuera, estamos... Pero este círculo que te creas cuando estás en un sitio de vamos a tomarnos una caña o cosas, este círculo no, yo claro, lo he perdido. Tengo mis amigos de rodaje que vas de 2 meses en 2 meses, te generas vínculos que en ese momento son muy fuertes, que luego se van. Claro. Y de repente aquí pienso... ¿Cuál es mi día a día aquí? O sea, ¿cómo? Y esto es lo que estoy ahora intentando también, por eso decidí, hablamos con Maite Ortega, mi representante, me apetecía hacer teatro, estar aquí, estar tranquila y centrarme en vivir, pues al final, bueno, yo vivo en Madrid, entonces me apetecía encontrar mi vida aquí. O sea, que ahora mismo después de... ¿estás en una época de sosiego? Sí. Bueno. O sea, ¿ahora estás rodando o no? No, ahora mismo no. ¿Y ya has terminado el Matadero? He terminado el Matadero. Ahora lo que estoy es como tomando... Bueno, tenía un proyecto que se ha cancelado finalmente, entonces se me han quedado unas fechas libres y estamos gestionando a ver qué hago, leyendo guiones y tengo... Bueno, pues el jueves tengo una reunión para una cosa, vamos a ver si me apetece, si no nos apetece, si nos entendemos bien, si no... ¿Y qué tal eres como... ¿qué tal lo pasas en los castings? Yo no lo paso mal, pero entiendo mucho que se pase mal. Yo tengo una cosa, me pasa también en teatro, como muy... No sé por qué lo coloco ahí y de dónde me viene esta seguridad, que no lo entiendo, porque no soy una persona con muchas inseguridades. O sea, pero cuando estoy en un casting o cuando... También en teatro, con mi compañero, por ejemplo, él me decía, mira, hay gente que prefiere no saber si viene tal director o tal directora. Ah, claro. Yo era como, no, a mí dímelo, a mí me enchufa una pila, o en rodajes, que lo digo porque me parece similar a la energía de un casting. En rodajes me pasa también cuando queda 10 minutos para terminar la jornada, no tenemos la secuencia terminada y hay mucha presión, a mí me activa la presión. No sé, me coloca en un... Creo porque... Yo estoy todo el rato pensando muchas cosas. Mi cabeza está como... O sea, y cuando pongo el foco al 100 en algo, creo que hay una especie de paz. Claro. Que no sé, que me conecta. A mí la presión me pasa en castings. Ah, bueno. Sí, bueno. Está bien, ¿no? Porque lo del casting es una cosa interesante cómo lo experimenta cada uno, teniendo en cuenta que estás sometiéndote a un juicio. Sí, y que no son... O sea, por ejemplo, a mí como actriz me cuesta mucho... me pasan ensayos de teatro también y me pasan lecturas. Me cuesta mucho hacer como que hago. Me juzgo. Te pones a... Claro, en los castings pasa que de repente haces que bebes o tienes que estar en un coche y haces que conduces. Yo ahí, por ejemplo, sufro. Porque yo hago es que no estoy conduciendo. Claro. Yo como que busco, y si al final la propuesta en la obra de teatro es que haces que conduces, pues me voy a imaginarme todo, pero el hacer que hago, que me pasa rodando, me pasa en teatro y me pasa en castings. Ahí sí lo paso mal. Me pongo, de hecho ahora no sé si me pondré roja, pero yo tengo un problema, bueno, un problema, no es un problema, de hecho, que se visibilice, que tengo un tipo de ansiedad nerviosa que yo me pongo muy roja. Pero mucho. O sea, de hecho la gente es como, ¿tienes una alergia? Porque se me pone... De hecho, mira, aquí he venido... Siempre en entrevistas vengo con esto por si acaso. Con el escote, a mí también se me pone como si tuviera ronchas. Sí, ronchas, sí. Así, directamente. Y cuando yo no me estoy creyendo a mí misma
haciendo algo, esto ya no es hacia la gente, es yo soy muy exigente conmigo. Me empieza a poner, o sea, el rojo me sale en todo, me sale cuando me río mucho, cuando lloro, o sea, también tengo la piel sensible. Me parto, o bueno, sea, ya, yo no sé es ni que dónde tiene, estoy es que yendo. esto es un red flag, ¿no? Bueno, las orejas no se te ponen rojas, no se ven porque tienes. No sé si se me ponen rojas, es más, incluso esto de aquí. O sea, se me empieza a subir como... Sí. Bueno, pues es Una cosa que me pasa. Un tip que doy a todos los que trabajéis con Susana, que bueno, que estamos aquí reunidas porque se estrena Todo lo que no sé de Anna Lambarri. Exacto. Porque tengo estás todo bien, ¿eh? Hoy. Sí, sí, o sea, todos los acentos en euskera para mí funcionan, no sé. O sea, Loreac, no sé las veces que me han dicho cómo sé eso y no. Sí, yo creo que es una cosa de acostumbrarse. O sea, claro, o sea. De hecho, mi apellido pasa con toda la gente que es del País Vasco. Generalmente todo el mundo lo dice bien y fuera todo el mundo lo dice mal. Sí, sí. Es así. Es así, no pasa nada. Bueno, el caso es que se estrena Todo lo que no sé de Anna Lambarri, que es la historia de una mujer de tu edad, de 35, y que está como para mí es como la fotografía de todas las ansiedades de una de las mujeres de tu generación, ¿no? Como cuando la madurez ya es impostergable. Y es como una millennial frente al abismo. A la vida y al abismo, sí, sí. Y, bueno, cuéntame un poco lo que ha supuesto, lo que has aprendido de esta película, qué es lo que ves tú de notable, qué es lo que te ha dicho, en fin, porque me parece una película muy, muy recomendable. Yo estoy muy, muy orgullosa de la película. O sea, no siempre pasa. De hecho, promocionar cuando estás orgullosa es muy bonito. Porque es más fácil y te enorgullece, ¿no? Y me encanta la película, me encantaría que se viera, y sobre todo por Ana y por el trabajo que hemos hecho. Y para mí el proceso ha sido desde el principio, pero la manera de trabajar de Ana, incluso con todos los compañeros, desde la humildad, pero o sea, quiero decir, humildad me refiero a la vida misma. O sea, había algo de entender. Yo sentía mucha presión, reconozco, porque nunca había tenido un personaje donde realmente toda la película es ella y no cuenta un gran drama concreto. Entonces, yo soy... no es obsesiva, pero tengo algo del tempo, de por qué contamos esto, qué le pasa en este momento, y de mantener un arco que tenga cierta lógica. Y aquí yo quería entender muy bien el estado emocional de Laura, del personaje, para no aburrir en un sentido, porque estamos hablando de la ansiedad, del egoísmo, de la vida, del cáncer, del amor, de la vida de lo que decías, o sea, de una millennial. Entonces, lo que más, pero luego tú cuando ruedas, obviamente no ruedas por orden, todo se cambia, y yo quería tener muy, muy claro lo que me hago siempre, que me hago como una línea temporal donde voy marcando. Es como yo soy muy práctica antes de empezar la película y generando todo el... Y haces una línea para decir línea, emociones. Además. Sí, no, emociones y todo, o sea, lo he hecho ya en varias línea, y también luego pongo como fechas, o sea, tengo las dos, lo tengo en versión corta, que es la línea para yo entenderlo rápido, y luego en versión larga, que es donde explico lo que todo le va pasando al personaje. Claro, porque para rodar yo necesito entender... había muchas situaciones muy similares. Decía, pero aquí, ¿de dónde viene exactamente? Y rápido, y entonces me subrayo los eventos importantes, porque creo que pasan 4 años en la película. Entonces digo, vale, pues si estamos en me lo voy a inventar, 2022, vale, ya ha pasado el 2020. ¿Qué le ha pasado importante del 2020? Entonces en lo amarillo veo lo rápido que le ha pasado es más para acordarme. O sea, es una cosa porque el trabajo lo he hecho antes yo. Pero aquí sí que, quería tener muy claro el arco de este personaje, la ansiedad también, el tipo que hablé en su momento hablé con mi psicóloga, me acuerdo que le pregunté por la película arranca con un ataque de ansiedad que en realidad ella me dijo que no es tanto ataque de ansiedad como ataque de ira. Que eso, por ejemplo, hay que marcar una diferencia, porque ella todo el rato tiene miedo de volver a eso que le pasó. Entonces, el resto de ansiedades no pueden ser como esta. Ya, pero es muy interesante de la película que habla de una mujer con ambición profesional, una mujer que como en tu generación todavía los cuidados, la ambición, sí. O sea,
un poco cuál es el centro, ¿no? Lo que la película pretende, un poco que nos cuentes ese dibujo que hace de las mujeres millennial que yo creo que no se había hecho antes. No, yo creo que sí que hay una parte de hablar, lo que dices de los cuidados, del egoísmo, de qué pones por delante para protegerte y qué no. Hay algo muy realista, sobre todo algo que tiene la película de Ana es que es muy realista, o sea, no adorna nada de lo que estamos contando y se habla del amor, de la familia, del trabajo y de la ambición. Entonces, ¿qué vínculo tienes con cada una, ¿no? Y qué vínculo tiene Laura con cada una? Y hay momentos en la película donde te va a caer... A mí no me cae mal, pero a la gente le va a caer mal. Y me parece bien entender cómo ella se protege, cómo se da por hecho... Un ejemplo muy claro para mí es la familia y los roles de cada hermana en la familia. Somos una familia, mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Mi hermana tiene un puestazo de trabajo y tiene 2 hijos. ¿Quién tiene que llevar a papá al hospital? ¿Qué pasa si mi padre tiene cáncer? No estoy desvelando muchísimo. No, O sea, sí. tampoco es una película de desvelar, es para verla y luego debatir. Cuando tú... ¿Qué rol tienes en tu familia como mujer? Porque no le pasa a los hombres. Cuando decides no tener hijos, no es tan importante entonces lo que pasa en tu vida si este personaje decide dedicarse a una profesión, además que es una profesión curiosa, difícil y compleja, se da absolutamente por hecho que quien tiene que cuidar a papá porque tiene más tiempo, porque no tiene la responsabilidad de los hijos, tiene que ser el personaje de Laura. Y hay una parte donde dices... Que yo haya elegido no tener hijos no quiere decir que mi vida no sea importante. Por supuesto que hay que cuidar a papá, pero vamos a intentar dividir. Bueno, es que eso es muy interesante, que yo creo que es una conquista muy de tu generación. Pero a mí también me sorprende un poco como que es una película que pone encima de la mesa temas que parecían superados y no lo son, y que a las mujeres de 35, 40 les está tocando ahora cargar con eso. La que no tiene hijos, o sea, no, claro, ahora no se tienen hijos de manera totalmente voluntaria, no se percibe como antes, pero los roles siguen ahí y eso me ha flipado. Qué guay, qué bien. Pues es un poco el objetivo y un poco lo que hablábamos con Ana y también también hay otro punto en las relaciones amorosas, o sea, en la historia de amor de Laura, ¿no? Con Francesco Carril, o también Andrés Lima, mi padre, Ana Gabaray, Natalia Huarte, es que son maravillosos. El reparto es un gusto. Se presenta una mujer que, por un lado, es honesta, pero no está teniendo responsabilidad afectiva con él, ¿no? Que dices, ¿hasta qué punto nosotras que hemos exigido tanto la responsabilidad afectiva y ella no lo está siendo sincera, pero claramente está enamoradísimo y ella no le está poniendo en prioridad. Y eso es una parte que es curioso cuando... O sea, no es por hablar de machismo y feminismo constantemente en las entrevistas, pero hay cosas que pasan. Esta película, a quien peor le cae Laura, de momento, con la gente que hemos visto, es a los hombres. Claro. Y sin embargo, a las mujeres no les está pasando tanto. A mí me cae fenomenal. Me parece la hostia. La verdad. Entonces hay algo ahí que creo que todavía está bien que se siga contando sin... Porque los hombres como no quiero decir todo el mundo, por supuesto, pero sí que había algo como de, bueno, es que es como el hombre de la relación y hacer... Basta de pensar esto. O sea, yo he tratado como Lucía trata Fran, y simplemente que siempre asociamos lo malo en respecto al cuidado, ¿no? A los hombres, es decir, no puedes ser mujer y portarte mal. Sí, y ahí creo que hay otra cosa que cuenta igual que la relación con el cáncer y muchas cosas. Bueno, es que es una película súper recomendable, Todo lo que no sé, de Ana Lambarri. Pero claro, estábamos antes también, porque se había presentado en Málaga, que también presentaste La deuda de Daniel Guzmán, y estábamos en la entrada hablando de ese momento tuyo supersónico de entrar y salir. Pero la realidad es que ha entrado Susana y varias personas se han acercado para preguntarte por La llamada. Es verdad. Por la obra de teatro La llamada, que eso también es algo que dices, esto está aquí. Tú hiciste el papel, el personaje era María Casado. Que es el que empezó Macarena. Sí.
Macarena García y luego... Luego, o sea, está Macarena García, Claudia Traisac, yo, pues que han pasado muchísimas. Nuria Herrero también lo hizo. Bueno, sí, es un montón. ¿Y qué le pasó a la llamada? O sea, tú que lo has vivido por dentro en la obra de teatro, ¿qué le ha pasado qué le pasó a la llamada? ¿Qué fue? ¿Qué supuso? ¿Y cómo se comportaba el público? Era espectacular. O sea, pasó algo mágico, lo que decíamos un poco de que creo que Javi Calvo y Javier Ambrosi tienen un punto que tocan temas que no se han tocado y que, lo que decías, que conecta con la gente. Pero era... Bueno, nunca había vivido un fenómeno fan donde hicieran hasta competición de quién había visto más veces la obra. Llegaban a ser 150 y pico. Y yo... Pero, o sea, se la sabían mejor que nosotras. Y entraban... Y luego también... Curioso porque yo estuve haciéndola alternando como 2 años más o menos y nunca me cansaba de hacerla. Ni siquiera yo quiero decir que hay un punto en que estés haciendo una obra de teatro maravillosa, esto pasa y me ha pasado 1000 veces que dices, ¡buah! Volver, bueno, pues parte de esto es el teatro y a veces te encanta en la repetición encontrar cosas y hay otras que te puede, pues bueno, a veces te da más pereza. En la llamada no pasaba, se generaba... algo de fiesta, ni una sola función, el público no acabó de pie. Para mí fue un reto cantar también, que era un sueño, pero consideraba que era incapaz. ¿Y qué tal? Muy bien. No, muy bien me lo pasé luego. Es que también hay algo que fue muy bonito, la libertad, que yo recuerdo una conversación, no me acuerdo si fue con Javi Calvo o Javier Ambrosi, con los dos, que decían que a ellos les daba igual si de repente te emocionabas y desafinabas. Entonces eso... No era colocarte en un musical de tesitura o tono de musical, que para eso hay unos profesionales bestiales que yo no tengo esa técnica, sino que yo aquí me sentía muy tranquila, o sea, yo cantaba lo que me estaba pasando. ¿Y qué es lo que tú crees que lanzó la llamada que recogió ese público y esa generación? Buah. Es que si lo supieras... O sea, ¿de qué hablaba para que, o cómo hablaba para que haya pasado este fenómeno? Tú que has conocido el fenómeno de los Javis por dentro. Es muy difícil porque nadie lo hace, porque solo saben hacerlo ellos. Entonces es muy difícil porque pasa con Paquita Salas también, la Mesías, que es fantástica. Yo solo puedo decir que hay algo... que sí que noto que es la empatía directa del público con los personajes. Además, porque esto era una obra donde venía gente, o sea, han venido monjas a ver la llamada y les ha gustado. Que esto es bastante curioso si piensas un momento de qué va. Hay un poco de crítica también, un poco no. Un poco bastante. Quiero decir, en la obra. Y hay un blanco, pero a la vez se mojan, que hace que creo que es como si se pudiesen sentar en la misma mesa ahora que está todo tan polarizado. O sea, lo estoy reflexionando ahora, contigo, no lo había pensado antes, pero ahora que estamos tan... A mí me pasa incluso, o sea, está todo... Muy enfadados, muy ¿no? enfadado y es muy triste todo. Creo que ellos generan un tipo de arte que pueden sentar a gente que piensa muy distinto. Y eso... No sé cómo lo hacen, o sea, no te lo sé decir, pero lo hacen. Veneno, fantástica. Sí, es verdad, lo de sentar me parece muy buen titular, eso de sentar, o sea, poder encontrar un terreno común, eso me parece maravilloso. A veces te he escuchado en las entrevistas decir que a ti te gustaría hacer personajes masculinos. Uy. ¿Qué persona? Sí. Eso no lo sé, no lo sé porque o sea, yo preparo las entrevistas también con el caos, entonces no sabría, pero seguro que lo he chorizado de alguna entrevista de un compañero seguro. o compañera, seguro, vamos. Y me parece muy, o sea, que si lo has dicho es porque eso está ahí dentro. Sí. ¿Qué personajes masculinos te gustaría o te hubiera gustado hacer? Ay, qué difícil ahora decirte. O sea, tú te vas al cine y entonces todos son para ti. No, o sea, eso sería genial, el decir, bueno, puedes interpretar lo que quieras independientemente del género. Creo que eso igual venía por algo más de igual lo dije más joven, bueno, y que todavía tienen que cambiar muchas cosas, o sea, siguen teniéndose que cambiar cosas, pero porque veía personajes masculinos
Yo que ahora mismo de repente he pensado, Hombre, el un Joker. personaje muy más, por ejemplo, el Joker, Christian Bale en Batman. Piensa, este tipo de personajes es difícil que los tenga una mujer. O no sé, Ricardo III, El Padrino. Yo creo más por los clásicos que he podido ver a lo largo de mi vida, que ahora en la actualidad a mí me encanta hacer personajes de mujeres, y lo que quiero es que se escriban. Ahora me pasa con Agustín Díaz Llanes, una película que acabo de rodar ahora mismo, que es, ahora mismo, o sea, que la rodamos hace un año, que a mí me gusta lo que hace Agustín y cómo escribe Agustín. Agustín escribe, independientemente del género, un personaje que le interesa. Y eso es fantástico como actriz. Eso es lo que yo aspiro. Luego hay veces que hay que contar, en concreto, quieres contar una historia de una mujer. Eso también, o de un hombre. Sí, pero con la profundidad. O sea, lo que les Claro. pasa a ellos es que tienen un recorrido profundísimo hacia adentro, Joder, ¿no? es que y también, una cosa que hablaba mucho con Tano, con Agustín, también personajes que no tengan... Siempre se asocia, o por lo menos todavía pasa algo que se asocia mucho, un poco, el drama a la mujer. Película protagonista de una mujer, general suele ser un drama. Qué ganas, hombre, de esto que está haciendo, yo qué sé, la directora que con Kristen Stewart, la de Sangre en los labios, Sí, sí. que de empezar o la película, la de Demi Moore y... Claro, la de ¿cómo se llama? Coral, sí, la sustancia. La Sí, sustancia. género, cerdita. Empezar a hacer género de mujer. Y eso, y que sea para hombres y para mujeres, que esto es lo mismo. Esto es lo que creo que siento que todavía sí falta. Totalmente. O sea, que que es muy importante que lo pongáis encima de la mesa, aunque sí que es cierto que hay dramas que han servido mucho. Por ejemplo, Patria es Sí. una serie, la serie de Aitor Gabilondo basada en la novela de Aramburu, es que está en HBO Max, que ya me vuelvo Max, loca, sí. pero tenéis que verla si no la habéis visto. Es una serie que sirvió mucho como reflexión sobre Euskadi en la época de ETA, pero también sirvió mucho para sobre todo para las actrices, Sí. para Elena Irureta, Ane Gabarain y para ti. O sea, ¿qué pasó con Patria? Y a ti, profesionalmente, ¿qué te pasó con Patria? Patria cambió un poco mi carrera. Patria y Loco por ella. Tengo que decir que fueron los dos proyectos que se estrenaron un poco a la vez. Patria, desde al final, tú puedes llevar toda la vida haciendo teatro, pero no te conoce tanto el público y no te colocan tanto. Es como que te da una especie de prestigio, pero no eres comercial. Y es complicado. Y Patria a todas nos colocó en un sitio de respeto y es que Patria a mí me fascina la serie, me fascinan ellas. O sea, fue la primera serie, 2 mujeres absolutamente protagonistas en la 50, 60 años, con lo que decimos, con historias muy importantes que contar. Claro, esto que decía que quería más género para la mujer, no me refería a que no se cuenten dramas con mujeres. Claro, claro. O sea, por supuesto que sí, con mujeres que se cuenten muchísimos, y sobre todo a partir de cierta edad que se olvida de contar con los sabias. Incluso creo que en los hombres muy mayores también quizá pasa, más en las mujeres, más en las mujeres. Sí, tampoco te vayas a defenderlos, que ellos se defienden muy bien solos. No, es que más en las mujeres. Mira, sí. estuve en Crossover, que es un festival de series en San Sebastián, y estaba Ane Gabarain y dijo que hablaba ella de las 3 P's de una intérprete, que es pasta, placer y prestigio. Mira, qué bueno. Y que eso era como el estado ideal. Sí. De una actriz. Claro. Entonces, tú te mueves en esas... Claro, porque tú tienes mucho trabajo, habrá parte que sea por pasta. Claro. ¿Te pasa mucho pasta, placer y prestigio? Me pasa que hay momentos donde necesitas la pasta, ¿No? pero siempre intento que haya como 2. Las 3 es muy difícil. De verdad lo creo. O sea, pasta, placer y prestigio está Patria. Y tampoco hay tantas, te diré, la de Agustín Díaz Llanes.
Entonces, por lo menos que si hay pasta, que haya placer. Es que placer y prestigio para mí están muy unidos, Bueno, claro. En realidad. Eso Sí. es. Y antes hablabas de la peli de Anna Lambarri y decías que habías sufrido en la primera proyección. ¿Sí? Sí. ¿Cómo funcionas tú con los visionados de las películas y de las series? ¿Cuál es la cabeza de Susana? Pues Susana no debería ver con gente el primer visionado porque se ve mal. Yo me veo, pero mal. O sea, pienso que soy la peor actriz del mundo, que me escucho y hago, ¿pero qué estás diciendo? O sea, cállate, qué mal hablas. Mal, es algo es muy fuerte, y lo que es más fuerte, porque lo hablo con amigas, que digo, es que estoy fatal en la peli. Dicen, espérate, o con mi repre, con Maite, o sea, Maite dice, segundo visionado, y yo, que no, que esta vez de verdad, que soy objetiva, que no. Y de repente llega el maldito segundo visionado y hago, ostras, qué bonita, qué bien. Qué bien. Y digo, creo que hay una cosa que tengo que aprender, que es, a ver, se nos juntan muchas cosas, es ver lo que se ha seleccionado en la película, el día ese de rodaje, cómo estabas, sí, cómo estabas emocionalmente, qué mensaje transmite. O sea, tú estás redescubriendo, las fases son 3 películas siempre, las películas son 3 películas. A ver. El guión es una película, el rodaje es otra película y el montaje es otra. Cualquiera de las 3 pueden modificar absolutamente a la anterior. Y realmente, o sea, un montaje te puede hacer otra película. Un rodaje te puede cambiar completamente el guión. Entonces, es la primera vez que tú ves la película, estás viendo un resultado de algo que tú no sabes cómo ha quedado. Entonces, se me junta eso y luego una cosa mía que sí, que me juzgo, que luego se me pasa. Y eso es lo que más alucino. Entonces, creo que voy a empezar a decir, de verdad, que por favor, que el primer visionado, si me pueden mandar un link, yo lo veo en mi casa, tranquila. Y luego ya hago el visionado con el resto del equipo. Y ¿Vas ya al voy a ser estreno más o al objetiva. festival? Normalmente se hace un visionado en un cine. Siempre hay una fase donde le enseñan al equipo y a los actores y actrices nos enseñan un visionado. Antes del porque, claro, Y es ahí donde tú estás a gritos contigo misma. es ahí, y además yo me agobio muchísimo, me pongo rojísima, yo no sé qué decir, valoro el trabajo de todos mis compañeros. O sea, me pasó con Patria. Patria me horroricé en el primer visionado, sin embargo, menos mal que no estaba todo el rato, porque yo pensaba, qué bien están, o sea, qué bien está, por lo menos ahí era objetiva. En todo lo que no sé, claro, que estoy todo el rato, entonces decía, ay, Susana, no te creo. Ay, Susana, no te creo. Sí. Me encanta totalmente. ¿Qué te queda porque tu madre es profesora de ballet, tu hermana es bailarina? Sí. ¿Qué te queda a ti del ballet en tu cabeza, en tu cuerpo? Porque más bien será en tu propia disciplina corporal, ¿no? Todo, o sea, mi cuerpo ha crecido pese a que me pongo así en una entrevista. Que siempre decimos, no, que no te metas, que no sé qué. Sí. Mi cuerpo ha crecido. Yo voy desde los 3 años en el estudio de danza de Sofía Baitua, que es el de mi madre en Vitoria, y es muy físico, es una manera de estar, y es una presencia también en el escenario, en el teatro me pasa mucho. Que hay de una manera inconsciente, que se lo agradeceré a mi madre siempre, sin saber que yo iba a ser actriz, que yo la primera vez que me subí a un escenario, al final yo llevaba desde, y digo 3 porque son los 3 años, a final de curso de la escuela de mi madre, bailando en el Teatro Principal de Vitoria. ¡Ostras! Entonces, hay algo de la consciencia del movimiento, también en rodaje se nota mucho, las marcas, hay algo del control corporal que me permite soltarme, que eso es muy guay, porque lo tengo sin querer por el baile. Lo tienes muy asumido, claro. Entonces yo noto lo que otros compañeros o compañeras puedo ver, que están como pendientes de hay algo que a mí me dicen la marca y de una manera inconsciente, gracias a la danza clásica, tengo un colocar el cuerpo de una manera que sabes ir a una marca sin pensarlo. Bueno, eso es importante, sí. Y vamos a terminar la entrevista con la sección Perros y Gatos que hemos abierto en este programa de hoy con Álvaro, que ha tenido más perros está por encima de sus posibilidades. ¿Tú eres mujer de perros o de gatos? A ver, no puedo decantarme porque tengo perro y gato. Bueno, perro ya no, se me murió Chipirón, mi perro, que ha sido el drama de mi vida. ¿Y cuántos años se murió?
Es que no lo sé, porque me lo ¿Era encontré. adoptado? Sí, me lo encontré en el Palmar en la llamada, justo. Estaba de viaje con todos los de la llamada, nos fuimos al Palmar y en una casa de Airbnb había un terreno donde tenían un perro atado, negro, muy grande. Y yo, el primer día me acerco a todos los perros que existen en el mundo. Yo veo un perro y hago, ¡ah! Siempre. Me acerco primer día, digo, uy, está un poco sucio. Segundo día ya me acerco más. Y ya veo que no está soltado, el collar es un collar metálico. ¡Qué horror! Se cagaba, se me daba encima. Total, que voy a donde los propietarios del Airbnb, porque alquilaban una casita que estaba dentro de la parcela, pero ellos vivían en la otra casa. Entonces fui a donde ellos y dije, perdón, pero llevo 4 días aquí, este perro está atado, está en condiciones nefastas. Bueno, me dijeron que no lo querían para nada, que bastante hacían que le daban de comer y que me lo llevara si quisiera. ¿Y te lo llevaste? Tal cual. O sea, me lo llevé solté, porque se quedó el metálico, me costó mucho quitarle el metal. Me lo llevé con la cadena, que solté la cadena del palo. El pobre chiquitín chipirón andaba en círculos porque nunca le habían soltado. Entonces, él solo había recorrido como medias lunas. Entonces, la primera vez que le solté, como que andaba, estoy hablando de un labrador negro de 45 kilos, o sea, enorme. Y nada, muy loco, me lo llevé. ¿Y con cuántos años estuviste con él? 8 o 9 años. Ah, pues le diste una buena vida. Sí. Pero bueno, La qué muerte ha bonito. sido muy traumática. O sea, lo había idealizado mucho y me pasó una cosa muy fuerte con el cuerpo. Ha tenido una artrosis muy fuerte, pasó de todo y al final no podía ni andar y tuve que sacrificarlo. Que me costó mucho la decisión, fueron incluso 1 año y medio desde que mi veterinario me dijo que había que hacerlo. Oh, eso sí que eso es un muy- tema. es Tenemos que muy abrir duro. una script perruna. Eso, pero realmente es muy duro tomar la decisión cuando tú le ves bien de cabeza, pero a veces está sufriendo tanto. Total, que dije, bueno, llegó el día y me pasó una cosa horrible que no puedo explicarlo. Me pasó cuando Vicky Luengos, una de mis mejores amigas, vino a casa el último día con Chippy, le dimos chuletón. En el momento que Vicky se despidió de Chippy, que yo sabía que no iba a volver. Sí, que no ibas. No, bueno, pero mira, tienes que cerrar la historia. Sabía que ya no iba a volver a verle. Le di un abrazo, se fue y me puse a sangrar mucho de la nariz. Entonces, bueno, ahí se quedó, no le di más importancia. Soy súper hipocondríaca y pensé que me estaba dando algo en la cabeza, pero pensé no. Al día siguiente, cuando vino el veterinario, estaba abrazada a mi perro y empecé. Yo tengo que decir, hay gente que suele sangrar la nariz, yo, en mi vida. Ah, No, ¿qué va? Pero empecé a sangrar. Me recuerdo el veterinario Isra, que es muy amigo y que estuvo conmigo todo el rato, me trajo, porque me ponía los estos y se caían. Me trajo un bol de la cocina para la sangre y fue horrible, fue muy traumático porque no pude decirle te quiero tranquila porque me salía sangre por la boca. ¡Jo, qué dolor, ¿eh? O sea, hay algo la de expresión esto, es fuerte. Es fuerte. Y digo, fíjate lo locas que estamos, tío. O sea, pienso, esto lo haces en una película y no te lo creen. Dicen que es exagerado. Yo, literal, es que no pude como darle un abrazo tranquila y decirle te quiero. Además no quería, me agobiaba mucho que él me sintiera mal, entonces yo quería que él no sintiera nada, pero es que me caía sangre y cuando hablaba me salía por la boca. Y dije, y le sacrificó el veterinario, se murió, se fue y se me cortó. Y nunca más ha vuelto a sangrar. No, entiendo que es algo que yo no estoy gestionando y que entiendo que no, pero bueno, es sale una a borbotones, forma, sí. Pero no, es que los perros te marcan. Y el gato tiene después del historia de Chippy, el gato tiene historia, el pobre. Ay, que se llama Piña, ¿vale? Es como que el Chipirón lo ha cogido todo. No, Piña, pobre Piña. No tiene historia, no tiene historia. Tiene historia, pues una camada que nació, yo quería un gato y me lo dieron. O sea, fue adoptado, obviamente, siempre adoptar. Y de ahí salió Piña y han estado toda la vida juntos, no se han querido muchísimo, hay que reconocerlo. Siempre que mi gato se ponía encima de mí cuando mi perro estaba cerca, entraba un... ¿Ah, sí? Sí, se respetaban, pero conmigo había celos. Claro. Pero tengo que decir que mi gato, desde que se murió Chipirón, no está muy bien. Sí, hay algo que digo, cabrón. Pasaba que parecía que no, pero ahora hay una especie de soledad curiosa. Digo, vamos a tener que hacer una script perruna porque esto yo me apunto. Yo seguiría 2 horas más sí. haciendo tal, pero entiendo que Susana Abaitua
Perfecto. Ana Lambarri, Susana Ana Baitua. Lambarri y Susana Abaitua, que me está dando un ictus del esfuerzo, de lo mal que pongo las tildes en euskera. No son tildes, son acentos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, qué guay, María. Pues nos lo hemos pasado bien. Muy bien. Sí. Y hemos hablado de cine, teatro y perros. Exacto. Las cosas de la vida. Así que dejamos la script hasta la semana que viene. Muchas gracias. Chao. Muchísimas gracias. Adiós, Hasta luego. Gracias, María.